Ok, vamos a empezar con la lista. Aguilar Fuentes, Presente, profesor. Aguirre Montiel, Ayala Arellano, Presente, profesor. Barkin Olvera, Presente, profesor. Beltrán Enríquez, Bravo Zúñiga, Presente, profesor. Cocuyo Gamboa, Damián Sandoval, De la Cruz Hernández, Presente, profe. De la Cruz Muñoz, Presente, profesor. Díaz Franco, Escamilla Martínez, Presente. Estrada Huesca, Presente, profe. Flores Canto, Profe, mi compañero dijo que, bueno, que ya estaba entrando, pero no sé si lo tenga en la lista de espera a Flores Canto. ok. No lo veo, pero bueno, ahorita lo considero. Flores Canto, entonces Guerrero Gómez, Sí, aquí estoy presente, Flores Canto. Presente también Guerrero Gómez. ok, ya están los dos. Gutiérrez Cuevas, Presente, profe. Buenas noches. buenas noches. Hernández Alfaro, Presente, profesor. Hernández Flores, Presente, profesor. Lara Martínez, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches. Maqueda Ramírez, Presente, maestro. Buenas noches. buenas noches. Martínez Hernández, Maya Lara, Presente, profe. Mendoza Trinidad, Presente. Morales Zárate, Presente, profesor. Ortiz Camarena, Presente, profesor. Pérez Conde, Presente, profe. Ramírez Flores, Presente, profe. Santos Cabrera, Presente, profe. Trujillo Plasencia y Valverde Pacheco. ¿Tiene alguien que no haya escuchado su nombre? Bueno, yo, profe. ¿Cuáles son sus apellidos? Beltrán Enríquez.
Ok, ¿alguien más? Ok. Bien, de lo último que platicamos, jóvenes, ¿qué fue lo que leyeron del tema 2? Pues que se han utilizado las ondas guiadas, como por ejemplo para los satélites y con antenas parabólicas para transmitir información. Ok, eso era lo que hemos analizado en la primera parte, ¿no? Pero en cuanto a lo de la teoría de las líneas de los dos conductores, recuerden que estábamos aquí en este punto, ¿no? De los conceptos generales y parámetros de una línea. Hablábamos en la última clase del tema de cómo es que se convierten todos estos conceptos derivados de la teoría electromagnética, que fueron las contribuciones que realizó precisamente Maxwell, ¿no? Y cómo estas las podemos ahora trasladar a lo que hoy en día conocemos como teoría general de los circuitos, que en esencia pues nada más es considerar a los campos vectoriales eléctricos y magnéticos y trasladarlos al concepto de lo que son fasores, ¿verdad? Que los fasores, en teoría, pues son la manera más sencilla de poder de poder interpretar la teoría de circuitos a través de voltaje y la corriente, ¿no? Entonces, por ahí habíamos dicho que esos cuatro parámetros que en esencia son los que contribuyen precisamente a la formación de una línea de transmisión, esos cuatro parámetros son la resistencia, la inductancia, la capacitancia y la conductancia. Por ahí no sé si quedó claro cada uno de estos elementos, cómo se definen. Lo vimos en la última sesión, ¿no? Bien, referente a la parte de la conductancia, ¿sí investigaron? ¿Sí me investigaron qué es la conductancia entonces? Bueno, ahí mismo en el archivo, profe, decía que era el flujo magnético concatenado producido por unidad de corriente. ¿Eso qué es? La facilidad que ofrece el material para el paso Bobina. La inductancia, ¿no? Eso es lo que se define como la bobina, así es. Sí, pero la conductancia, si recuerdan, digo, creo que mencionamos la vez pasada, ¿no? La resistencia, pues básicamente es una característica que depende principalmente del conductor, ¿verdad? Dependiendo si es cobre, aluminio, plata, cualquier tipo de conductor tiene una cierta resistencia, la cual la define la conductividad, que es el parámetro o la variable que designa precisamente ese valor, de qué tan conductor es un material, ¿no? La inductancia, como bien lo dice, ¿verdad? Es lo que se define como el efecto del paso de la corriente a través de un conductor, la cual genera a su alrededor el efecto de campo magnético, o dicho de otra manera, pues lo que se conoce como el flujo concatenado, ¿no? Entonces, eso sería la inductancia. La capacitancia, pues ya la habíamos visto, o sea, si recordamos ahí el análisis que hicimos de los conductores que estaban en sistemas balanceados o desbalanceados, pues vimos el efecto de la capacitancia, que no es más que la correlación que hay entre la distancia que hay del conductor con respecto a un punto o cualquier otro punto referente con una característica distinta, ¿verdad? La distancia. Entonces decíamos que ese valor de que la capacitancia es un parámetro geométrico, ¿verdad? No, si la misma altura, tienen una misma capacitancia, pero si una está arriba con respecto de la otra, pues una tiene mayor o menor capacitancia dependiendo la cercanía con respecto al suelo. ¿Sale? Pero finalmente había una controversia por ahí con la conductancia. Algunos decían o afirmaban que la conductancia era el inverso de la resistencia, pero yo les decía que leyeran un poquito más. No sé si alguien lo encontró. ¿Cuál, profesor, perdón? La conductancia. Es lo que no es la facilidad que tiene el material para conducir carga eléctrica, ¿no? O corriente más bien. Perdón, no lo escuché muy bien, ¿eh? Que bueno, la conductancia es la facilidad que tiene el material para conducir corriente eléctrica. Ahí está el detalle, ¿no? Es que si decimos que es la conductancia, entonces vendría siendo un parámetro inverso de la resistencia y no es así. La conductancia como tal, ahorita vamos a hacer la condición, por aquí viene una parte en la cual se habla precisamente de la conductancia, fíjense. Aquí viene, miren, no sé si lo alcanzaron a leer aquí, pero en esencia cuando hablamos de la conductancia, hace referencia principalmente a los materiales aislantes, y ahorita vamos a ir para allá, ¿no?
Recuerden, estos parámetros que tenemos aquí, de resistencia, inductancia, capacitancia y conductancia, esencialmente van a depender de las características en las cuales está operando el sistema. Dicho de otra manera, pues, cuando hablamos de cada uno de estos parámetros, es necesario que definamos bien quién es y cómo se comportan cada uno de esos elementos, ¿verdad? Y en ese sentido, cuando hablamos de los parámetros, una de las variables que son importantes de considerar es la conductividad, en donde la conductividad define precisamente qué tan buen conductor o qué tan buen dieléctrico o aislante es el material que estamos evaluando o cuestionando. Entonces, en ese sentido, aquí en esta parte, ahorita vamos a adentrar otra vez al tema de la conductancia. Cuando hablamos de la conductancia, es importante que sepamos lo siguiente, miren. Por ejemplo, aquí voy a hacer una pequeña representación, espero me vayan siguiendo. Por ejemplo, cuando hablamos de una resistencia, ¿esto? Por ejemplo, si hablamos de una resistencia, perdón, una resistencia normalmente la definimos así. Una inductancia, una bombinita aquí. Y de ahí vamos a definir los otros elementos. La capacitancia, como ya lo vimos, ¿verdad? Es un parámetro que depende de la posición en la cual está conectado un conductor. Vamos a poner que aquí tengo un conductor y aquí el nivel de piso, ¿verdad? Entonces decíamos que la capacitancia es un parámetro que va a depender principalmente de esa condición, ¿no? Entonces, si yo tengo dos conductores aquí, si uno está acá y el otro a la misma altura, las dos tienen la misma conductancia, pero si las dos tienen distancias diferentes o posiciones diferentes geométricas, esto obedece principalmente a que la capacitancia es un parámetro que esencialmente va a depender de quién, de esta disposición, ¿ok? Ahora bien, por el otro lado, cuando hablamos de las características de cada uno de los parámetros, es importante que definamos algo. Miren, en un sistema eléctrico, en un sistema en el cual se mueve la corriente a través de un conductor, una característica importante es evaluar precisamente cómo se mueven esos elementos. Fíjense, yo tengo aquí un conductor y este conductor, suponiendo que está desnudo, ¿verdad? ¿Quién sería su medio alrededor de este conductor, jóvenes? El aire. El aire, ¿verdad? El aire. Entonces, todo lo que está aquí es aire, ¿estamos de acuerdo? Voy a poner aquí aire. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto entonces? Que cuando un sistema o un conductor, en un conductor circula corriente, voy a poner que esta es la flechita que me indica la corriente, perdón. Imagínense que aquí está entrando corriente. ¿Ok? Aquí. Ahora bien, si circula corriente aquí, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el primer elemento al que va a hacer referencia o al que se va a enfrentar la corriente aquí? Si este es el conductor que estamos representando. ¿Ante qué se va a encontrar o se va a enfrentar esta corriente del conductor? ¿Qué es lo primero que va a encontrar? ¿Una resistencia? Así es, ¿verdad? Una resistencia. ¿Qué es esto que tengo aquí, verdad? ¿Sale? Y bueno, entonces el primer elemento que se va a encontrar es la oposición al paso de la corriente y esa es la resistencia, ¿estamos de acuerdo? Ok. Lo segundo, ¿quién es? ¿Cómo se forma este elemento, jóvenes? Esta inductancia que está aquí. Es un enrollado, digamos, de cables, ¿no? Más un bien, embobinado de cables, tal cual. Un embobinado de cobre. Ok, pero esto lo que representa en realidad es que es ¿qué pasa cuando hay una corriente aquí? Lo que sabemos es que si hay una carga, ¿perdón? Exacto. Si hay una carga eléctrica aquí, se genera campo eléctrico, pero si esa carga eléctrica se desplaza, y es lo que representamos aquí como la corriente, a su alrededor, ¿qué se va a generar? Justo lo que hizo su compañero. Un halo, un campo magnético. Y ese campo magnético lo representamos a través de ¿quién? De esta bobina, porque esto representa precisamente el flujo concatenado que definieron por ahí ahorita. Eso es el flujo concatenado. Ahora bien, dígame, el siguiente elemento capacitivo, ¿dónde está ese elemento capacitivo? Si consideramos que ese conductor está desnudo aquí en el aire.
Exacto. Aquí estaría el efecto capacitivo, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y cómo es este capacitivo con respecto a la corriente que va circulando? ¿Está en serie o cómo está aquí? Sí, está en serie. No, No, está en ¿Está en paralelo. paralelo? está en paralelo, ¿no? ¿Sí lo ven? Sí. Sí. Entonces, como ese es un parámetro geométrico que depende de la posición o la distancia de estas placas, pues aquí podemos definir bien que la capacitancia, este parámetro que tenemos aquí, es la referencia que tenemos de la posición de este conductor con respecto a tierra o con respecto al otro elemento que está aquí. Esto vendría siendo el efecto capacitivo del sistema que estemos evaluando. Entonces, para efectos prácticos, la capacitancia, ¿verdad? Según la definición gráfica que tenemos aquí, la capacitancia va a estar en paralelo. ¿Por qué? Porque no se opone al paso, sino más bien está en una condición paralela que depende básicamente de cuánta energía eléctrica se guarda aquí debido a esta disposición geométrica. ¿Ya ven? Por eso decíamos, ese es un parámetro geométrico. ¿Ok? Ok, profesor. Ok, ahora bien, ya tenemos tres elementos. Ahora díganme ustedes, ¿dónde está la conductancia G? Por aquí, en una parte de por aquí lo define. A la conductancia, básicamente, ¿verdad? La representa la característica ¿El dieléctrica material? del medio. ¿Perdón? ¿El material? ¿El material de quién? El conductor. El material de conductor, ya lo tenemos definido aquí, ¿no? Por R. Más bien sería quién. El medio exacto. Exacto. Es el medio que está aislando a este conductor, porque ya sabemos que el aire no es conductor, ¿o sí? No. El aire es un dieléctrico, ¿va? Y se dice que es un dieléctrico perfecto. Yo pondría perfecto entre comillas, ¿no? Se dice que es el caso ideal del aislamiento dieléctrico, ¿no? Pero en realidad el aire no es un dieléctrico, perdón, no es un dieléctrico perfecto, es un dieléctrico tal cual. ¿Y por qué? Porque más adelante vamos a ver que tiene sus características. Pero para efectos prácticos, el aire lo consideramos como un medio aislante en este caso. ¿Aislante por qué? Porque si fuera conductor, imagínense que hay corriente aquí, pues cualquiera que estuviera parado aquí se estuviera electrocutando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el aire viene siendo el medio aislante. ¿Y quién es el elemento que define a este medio aislante? Pues es justamente la variable G, jóvenes. Es la conductancia, pero ¿de quién? Del medio dieléctrico. ¿Sí lo ven? Sí, profesor. Sí. A lo mejor ahí viene el término de conductancia, pues es algo que conduce, pero sí, sí conduce, pero ¿quién? El material. En este caso, se refiere a la característica conductora que puede tener el medio aislante. Entonces, ¿cómo está el aire en composición con la representación de cada uno de los parámetros que tenemos aquí? ¿En serio o en paralelo? Exacto. Si lo ven, se representaría también con una R, con una resistencia, porque al final es una oposición también, ¿verdad? Pero en este caso es en paralelo, ¿por qué? Porque hace referencia a que es la conducción que eventualmente puede ver a través del aire. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, Sí, pero bien. Dicho lo anterior, entonces, cuando hablamos ya de estos cuatro parámetros y ya definimos cómo se conforman, cómo se acomodan más bien en un circuito eléctrico, podemos entonces definir la siguiente variable. ¿Qué es esta L que tenemos aquí, jóvenes? ¿Alguien lo encontró? ¿Alguien lo leyó? Si no mal ¿Qué recuerdo, define era esta la L? profundidad de penetración, ¿no, maestro? Así Algo es. así he leído. Así es, la delta de profundidad, ¿no? Como lo vieron en el curso anterior. ¿Y qué define este valor de delta de profundidad, jóvenes? ¿Qué es? La distribución de la corriente, creo que era. Eh, esta L, ¿qué resultado nos da cuando lo calculamos? Esta L, ¿se acuerdan? Esto era algo como, perdón, lo escribían en el curso anterior como una delta, ¿no? Como dice aquí, ¿no? La letra griega. Delta y era igual al cociente de 1 entre la raíz de pi por f por mu por sigma.
pi por f, que son las mismas variables que tengo ahí. Solo que aquí estoy sustituyendo a omega por 2 pi por f, por eso se va el 2 de acá arriba y el 2 de acá abajo, y me queda pi f, ¿no? Aquí está, y mu y sigma, ¿estamos de acuerdo? Pero bien, ¿esto qué se define entonces? Dice que es la delta de profundidad, ¿pero a qué se refiere? Vamos a suponer que yo tengo aquí un conductor, jóvenes, y quiero evaluar la delta de profundidad para un material conductor que es el cobre. Vamos a ponerle aquí. Es el cobre, ¿no? Con su nomenclatura aquí, según la tabla periódica. Entonces, el cobre tiene ciertas características, ¿verdad? Tiene parámetros ya definidos, como ¿quién? La variable mu y la variable sigma. ¿Sale? ¿Esto dónde lo obtenemos? Estos valores, ¿de dónde los obtendríamos? Sabemos que mu es igual a ¿quién, jóvenes? ¿Cómo se calcula mu? ¿Se acuerdan? No, profe, la verdad no me acuerdo. No, profe. Bueno, la mu se calcula como el producto de mu r por mu 0. Así. Y sigma es un parámetro que aquí adelante viene, ¿verdad? Define la conductividad de un material. Entonces, estos parámetros, si nosotros nos metemos a la tabla, podemos encontrar que para el cobre, sigma tiene un valor, ¿verdad? Y es definido ya por su característica, donde mu sería igual a mu r por mu 0. En términos generales, la mu r, que es un parámetro relativo de la permeabilidad magnética, prácticamente es para cualquier tipo de conductor, y que les quede claro ese concepto, para cualquier tipo de conductor, mu r se puede aproximar a un valor igual con 1. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que puede variar cuando hacemos este cálculo aquí? El valor de la frecuencia, miren. Esta es la única que puede variar. ¿Sale? Y para efectos prácticos, si yo hago este cálculo, les decía que sus unidades de la L, ¿qué son? Son unidades de medida, es decir, eventualmente se puede decir que son metros. Pero en realidad, en un caso práctico, este valor no llega ni a micrómetros, ¿no? Son distancias muy, muy pequeñitas. Y vamos a ver por qué. Bien, imagínense que yo quiero evaluar cuánta es esto que estoy representando aquí es la sección transversal de un conductor. No sé si me van siguiendo la idea por acá. Hagan de cuenta que estoy haciendo un corte transversal de este conductor y estoy viendo aquí su sección transversal. ¿Sí me siguen ahí con la idea? Sí, profe. Ahora bien, ahora imagínense que yo voy a calcular la delta de profundidad, que vendría siendo la profundidad a la cual una corriente puede incidir sobre este conductor. ¿Qué quiere decir? Que puede entrar, entra el conductor, ¿ok? ¿Su diámetro? No. Esto define la característica en la cual la corriente, cuando circula en este conductor, la corriente puede meterse a la superficie del conductor, pero tiene una cierta profundidad, que es lo que se conoce como delta de profundidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer un ejemplo. Imagínense que estos parámetros de mu y sigma que tenemos aquí no cambian. Y por el entendido que ya omega la sustituimos aquí, que esta sería su equivalente, si nosotros hacemos un cálculo para una frecuencia, vamos a poner aquí, voy a poner una frecuencia 1, voy a poner un ejemplo, perdón, déjenme borrar esto para efectos de que me entiendan el gráfico. Imagínense que yo voy a tomar aquí una frecuencia 1. Frecuencia 1. Y no sé, tomen un valor el que quieran. 1 kilohertz, ¿no? 1 kilohertz. Vamos a hacer el cálculo a 1 kilohertz de la delta de profundidad, que es este valor que tenemos aquí, ¿vale? Entonces imagínense, si yo sustituyo los valores que ya tengo aquí, no sé, el valor que sea, X, ¿no? Mu R vale 0 y mu 0, pues la constante, 4 pi por 10 a la menos 7, la multiplico por su conductividad, que es un parámetro, es una variable que depende del cobre, y ya lo multiplicamos, y yo digo, para 1 kilohertz, sustituyo aquí, y una delta que me va a resultar va a ser, no sé, voy a exagerar el valor, y voy a hacer lo siguiente, voy a representar más o menos, esto que estoy haciendo aquí es una representación así muy, muy burda de lo que vendría siendo la profundidad a la cual la corriente puede incidir en este conductor.
y puede circular en toda esta zona, miren, toda esta zona delimitada por quién, desde la superficie hasta lo que está en color rojo, ¿sí me explico? Sí, profesor. No tengo un poco más Ok. claro. Entonces Sí. imagínense que esa delta de profundidad para la frecuencia 1 es toda esta área que está aquí, ¿verdad? Limitada por la línea azul, que es la superficie conductor, y la línea en color rojo. Ahora bien, ahora imagínense, hago un segundo cálculo, pero considero una frecuencia 2, jóvenes, una frecuencia 2 y que casualmente va a ser un valor de frecuencia más alto. ¿Se acuerdan de lo que estuvimos viendo en la clase pasada? ¿Qué pasa si aumenta aquí la frecuencia? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con este valor? ¿Tiende a qué? ¿A ser más grande o a ser más pequeño? Más pequeño. Pequeño. ¿Ok? Entonces voy a exagerar el cálculo aquí y voy a poner lo siguiente, miren. Esta zona ahora tiende a ser ¿qué? Cero. Tiende a ser superficial. ¿Sí me explicó? Miren, esto de aquí, lo que nos da es la siguiente información. ¿Se acuerdan que estábamos comentando de la frecuencia de operación del sistema, verdad? Y decíamos que a bajas frecuencias las longitudes de onda son muy largas, ¿verdad? Y manejas muy poca energía. Y a frecuencias altas, las longitudes de onda se hacen más pequeñas, pero manejas muchísima más energía. ¿Sí se acuerdan de eso que platicamos? Bueno, Sí, eso obedece a lo siguiente, jóvenes. Quiere decir que cuando hablamos de un sistema que trabaja a frecuencias bajas, prácticamente a frecuencias bajas, quiere decir que necesitamos del conductor, jóvenes, del conductor, para poder trasladar la energía desde un punto fuente hasta un punto carga. ¿Sí me explico? ¿Qué pasa profe. cuando la frecuencia aumenta, jóvenes? Cuando la frecuencia aumenta, este valor de aquí, la delta que tenemos aquí, lo que va a hacer es que el sistema, ¿verdad?, va a provocar que la corriente se haga más superficial. ¿Alguna vez escucharon lo que se conoce como el fenómeno conocido como el efecto piel? ¿Sí lo escucharon en el curso pasado? No, profe. No, profe. Sobre los rayos que inciden del sol. No. El efecto piel, justamente como su nombre lo dice, es el efecto provocado, ¿verdad?, cuando una corriente tiende a hacer o viajar por arriba de la superficie de un conductor. Eso es lo que se conoce como el skin effect, el efecto piel. ¿Qué quiere decir esto? Que a frecuencias altas, prácticamente yo no tendría que necesitar de este material cobre para transmitir señal desde el punto de fuente hasta el punto carga. A diferencia, ¿verdad?, como cuando utilizamos la frecuencia 1, a frecuencias bajas, prácticamente yo tendría que utilizar este método, este material, ¿verdad?, este material de cobre para transmitir mi señal desde la fuente hasta la carga. ¿Sí me explico? Sí, profe. ¿Seguros? Ok. Esto básicamente lo que está diciendo es que cuando nosotros analizamos el efecto de la corriente que se distribuye a través de un conductor, esta va a depender principalmente de este parámetro. Y esto esencialmente lo define ¿quién? La frecuencia a la cual opera el sistema, jóvenes. Entonces, esto en términos, digamos, prácticos, lo que quiere decir es que en un sistema que operamos a frecuencias bajas, a una cierta frecuencia, la limitante va a ser que bajo ciertas condiciones la corriente se va a mover prácticamente dentro del material conductor. Y eso sucede cuando tenemos sistemas hasta un cierto rango de frecuencia. Pero fuera de ese valor o arriba de este valor F1, a frecuencias más altas, la corriente va a tender a ser ¿qué? Superficial. Lo que conlleva entonces a decir que en sistemas de comunicación de baja frecuencia es necesario, es prescindible, ¿verdad?, es necesario que tengamos al material conductor. En caso contrario, para frecuencias muy superiores, ya no requerimos de este material conductor. Y es ahí donde viene la diferencia entre un sistema de comunicación alámbrico, ¿verdad?, con frecuencias F1, a un sistema de comunicación inalámbrico, con frecuencias F2. ¿Está claro, jóvenes? Sí, maestro. Sí, profe. Sí, profesor. Ok. Entonces, esto que estamos explicando aquí básicamente surge, ¿verdad?, de la condición en la que estamos evaluando precisamente del análisis que tenemos aquí de este parámetro. Bien, de esta función.
De ahí se desprende otro concepto que es la tangente de pérdida. ¿Alguien leyó de este concepto? ¿Qué es la tangente de pérdida y por qué lo mencionamos aquí? ¿Cómo, profe? Perdón. ¿Qué es la tangente de pérdida? La tangente delta, esta que está aquí. Ok, bueno, dentro de la clasificación entonces queda claro de que al hablar de la conductividad de un material, podemos establecer estos rangos, ¿verdad? En donde, si ustedes observan aquí, los conductores siempre van a tender a valores muy superiores, ¿verdad? De conductividad. Fíjense, aquí viene una escala de 1 por 10 a la 8, es decir, estamos hablando del orden de megas, ¿no? De megahertz, perdón, de mega Siemens metros, ¿no? Que son los mos o Siemens metros. Es la unidad de medida de la conductividad. Entonces, mientras más conductor es un elemento, se dice que está del lado derecho de esta gráfica. Y por el lado contrario, miren, mientras menos conductor, o dicho de otra manera, el aislante ideal, ¿verdad? Sea menor o a la tendencia cero, se dice que estamos hablando de un material dieléctrico perfecto, que en este caso ¿quién sería la posición de este cero que tenemos aquí? ¿Quién sería ese aislante ideal? ¿El aire? El aire, El ¿no? aire. Como lo vimos ahorita. Entonces, de ahí viene una clasificación de materiales que son aislantes, y de ahí vienen los conductores, y dentro de estos dos, elementos que se conocen como semiconductores. ¿Alguien leyó qué son los semiconductores? ¿Qué es este semiconductor? ¿O por qué se les define como semiconductores? Bueno, sé que bajo ciertas circunstancias se pueden comportar como conductores o como aislantes, dependiendo del medio en el que se encuentren. Más bien, dependiendo de la condición en la cual están operando, es decir, si se encuentran sujetos a una cierta temperatura, ¿verdad? Pueden ser parcialmente dieléctricos, o si se someten a una temperatura extrema, es decir, de frío, de calor a frío, ¿verdad? Entonces, eventualmente, mientras más calientes estén, pues, parcialmente se vuelven conductores, mientras más fríos estén, parcialmente se vuelven dieléctricos, ¿sale? Ese es el efecto, ¿ok? Bien, entonces con esa misma condición, pues aquí vemos que existen algunas tablas en el cual se mencionan precisamente algunas características de conductividad, y en el caso particular, pues se habla aquí de una serie de elementos, ¿no? Como el fierro, el níquel, ¿verdad? Tungsteno, algunos elementos que conocemos comúnmente en el mercado, digámoslo así, ¿no? Bien, por otro lado, cuando hablamos ya de este efecto, cuando hablamos ya de las características del medio, es necesario que hablemos precisamente de estos elementos que son los elementos vectores que conocemos de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Y bueno, esta es un poquito de la literatura que por ahí les había encargado. Y aquí viene la parte esencial, es lo que les preguntaba hace un rato. Para efectos prácticos, jóvenes, a ver, para entender, la tangente de pérdida define ¿qué entendieron de la tangente de pérdida? ¿Qué vendría siendo la tangente de pérdida? Vamos a analizar el siguiente caso. Imagínense, por ejemplo, vamos a hablar de que en un medio, vamos a considerar el aire. Si yo quiero calcular la tangente de pérdida, ¿cuánto sería la tangente de pérdida del aire aquí, jóvenes? ¿El aire tiene pérdidas, jóvenes? Una pregunta. Mm, No, creo que no. Ajá. ¿Por qué? Así es. Y si es ideal, fíjense, aquí lo vamos a comprobar. Entonces, si decimos que el aire no tiene pérdidas, su pérdida sería de cero, ¿verdad? Entonces quiere decir que si hacemos este cálculo aquí, la tangente delta tendría que darnos cero. ¿Y cómo lo demostramos? Pues como bien dice su compañero, ¿verdad? Si observamos en la tabla anterior, vamos a ver, aquí tiene un sigma. Vamos a ver cuánto vale sigma para el aire. Según lo que vimos aquí, el valor de sigma, ¿dónde está aquí, jóvenes? Aquí, vean, en el lado izquierdo. ¿Sí lo ven? Ok, entonces, Maestro. bajo esa condición, entonces sigma para el aire que está aquí es cero. Entonces, con esa condición, vea, nosotros evaluamos las pérdidas de un material. Dicho de otra manera, entonces, esta tangente de pérdidas nos da un valor
¿verdad? En el cual nos indica la proporción de energía que puede perder un elemento. Y este elemento va a depender de quién, de sus características particulares, ¿verdad? Esta conductividad que tenemos aquí. Sin embargo, esto eventualmente puede ser para un dieléctrico o para un conductor, ¿verdad? Pero la forma de poder calcular es a través de esta expresión. ¿Sale? ¿Hasta acá alguna pregunta, jóvenes? No de momento, maestra. No, profesor. Ok, bien, entonces con lo siguiente que tenemos aquí, pues básicamente, en esencia, lo que podemos observar es que en estas tablas que se mencionan aquí, podemos ver que para los materiales dieléctricos en general, es posible considerar también un parámetro muy común que define precisamente qué tan dieléctrico es un material, y es la constante de permitividad dieléctrica, epsilon R. Si recordamos del curso pasado, consideramos que casi todos los escenarios que evaluábamos eventualmente eran considerando el espacio vacío, ¿verdad? Sin embargo, en un tema que se desarrolló, se observa precisamente qué pasa cuando la permitividad dieléctrica del medio ya no es 1, sino que ya empieza a ser un valor mayor que 1. Entonces aquí podemos observar, por ejemplo, que el alcohol etílico, que el dióxido de carbono, el vidrio, el hielo, etcétera, tienen una epsilon R mayor que 1, lo que indica entonces de que el aire es el de referencia y para efectos prácticos la epsilon R es igual a 1, pero para cualquier otro medio diferente al aire prácticamente tiene una mayor rigidez, una constante dieléctrica mayor en comparación con la del aire, ¿verdad? Y con base a estos parámetros también se define la tangente de pérdida, mire, la tangente de pérdida que sería esencialmente relacionada ¿con quién? Con cada uno de estos materiales dieléctricos que tenemos en esta tabla. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, maestro. Y bueno, para terminar con este tema, básicamente a lo que iba con esto, todo esto de aquí es un repaso de lo que hemos estado platicando. ¿Alguien hizo esta deducción? ¿Alguien evaluó esta deducción? Porque es la parte esencial, ¿verdad? Ahora vamos a entrar al tema de decir, a ver, ya vimos cuáles son los 4 elementos, ¿verdad? Los 4 elementos que van a definir a quién, a mi línea de transmisión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el entendido de que ya sabemos que la resistencia, la inductancia son parámetros que van en serie por las composiciones o por el comportamiento que va a tener la corriente a través de ellos, ¿verdad? Y la capacitancia y la conductancia son dos parámetros que una depende de la configuración geométrica y la otra depende del medio dieléctrico que aísle a ese material conductor. Entonces ya sabemos que la composición o la forma en la que están distribuidos los 4 parámetros es R y L en serie, C y G en paralelo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Entonces, por último, ¿qué es lo que hacemos? Pues hay que encontrar las fórmulas, ¿verdad?, adecuadas para poder encontrar cada uno de estos elementos. En este caso, aquí en esta primera parte, lo que les pedía yo era que dedujeran, ¿verdad?, el efecto o el parámetro capacitancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la capacitancia precisamente es un parámetro geométrico y para efectos prácticos, pues creo que es el tema relevante para poder entenderlo porque ya sabemos que R es un parámetro que depende directamente del material. L, pues también depende de la cantidad de corriente que va a circular. Pero pero C, finalmente es un parámetro que depende de quién, de esta disposición que tengamos en el conductor. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Por ahí Sí, parece que profesor. se nos va a acabar el tiempo. Si me desconecto antes de lo que estamos viendo,